Buenas tardes, soy su amigo y hermano el pastor Felipe Mendoza y les hago compañía. Recuerden que debemos estar en oración por América Latina, debemos orar por toda la comunidad latina en el mundo entero, por sus países y en los países donde ellos vivan, porque la situación está crítica en muchos de nuestros países. Oremos por Argentina, oremos por Chile, por Cuba, por Honduras, por Brasil, oremos por República Dominicana, oremos por Haití. Haití necesita un encuentro con Dios, eso es lo primero. Haití necesita darle el frente a Dios, prestarle atención a Dios, más los agravantes políticos y económicos que a ellos lo limitan. Amante Dios, que moras en gloria, dador de vida, creador del cielo y de la tierra, Dios de verdad, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de bondad. Te presento a cada uno de los países hermanos en el mundo entero. Mira la condición política, mira la condición espiritual en las cuales nos encontramos. Unos inmersos, Señor, en idolatría, otros inmersos en vicios, en drogas, en corrupción, en impunidad, en malversación de fondos. Te pido que tu gracia, te pido que tu poder, te pido que tu amor, te pido que tu misericordia sea sobre los hermanos de los respectivos países que hemos mencionado, Señor, para que hayan cambio en las administraciones de los países hermanos que están en problemas, que están en crisis, que están, Señor, al grito con la economía, con los impuestos, con las irregularidades de nuestros líderes políticos, Señor, que nos maltratan. Estos favores te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y estamos conversando en estos días sobre la unidad y la coinonía. La unidad con Dios y la coinonía entre nosotros mismos. Esto es indispensable para que podamos estar en armonía con Dios. Esto es indispensable para que podamos crecer. Esto es indispensable para que seamos vasos genuinos del Espíritu Santo. La situación ministerial es crítica. Hoy se está viviendo de mucha apariencia y de mucha pantalla, y la intimidad con Dios y permitirle al Espíritu Santo que nos moldee conforme a su voluntad se está alejando de nuestra práctica, de nuestra búsqueda. Y ese es el motivo de compartir estas enseñanzas. Estas enseñanzas es para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios legada a su iglesia, para que nosotros podamos estar conscientes si estamos haciendo lo que Dios le agrada, lo que Dios requiere, para Él poder galardonar a aquellos que obedezcan su palabra. El último tema que hablamos, después de hablar sobre el nuevo nacimiento, su importancia y los beneficios del nuevo nacimiento, vimos que teníamos que crecer a la estatura de un varón perfecto y nos refugiamos en Pedro, donde Pedro nos enseñaba cuáles eran los activadores de lo divino en nosotros, que esa era la meta, que la naturaleza divina se desarrollara en nosotros. Y Pedro nos dio una receta en la cual él explicaba que si eso estaba en nosotros y abundaba, número uno, no estaríamos ociosos, número dos, no estaríamos sin frutos. Y después vimos la venida del Espíritu Santo y dijimos que eso es el tercer soplo y que es una manifestación que viene sobre el creyente.
viene sobre el creyente, no en el creyente, sino sobre el creyente, porque especificamos que hay 3 soplos que la iglesia experimenta, 3 soplos, y el soplo de Pentecostés es el tercer soplo, que es la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Es una unción momentánea, es una unción que viene y se va conforme a las exigencias y a la necesidad de la audiencia que tengamos al frente. Es una unción por temporada. Y estábamos hablando sobre eso. Hoy seguimos hablando en ese tenor y prestémosles atención porque el tema de hoy es sumamente interesante. Igual que todos los que han pasado, este tema es sumamente interesante. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2 al 7, dice lo siguiente: les dijo, les hizo una pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y ese trozo en Hechos 19, 2, 7 es sumamente nutritivo para nosotros. Mire la importancia que Pablo le da al Espíritu Santo en la vida del hombre que ha sido llamado. En una ocasión a Pablo le dicen que había un grupo que estaban predicando a Jesucristo que no era del grupo de ellos. Y Pablo dijo, iré a ver, no con la palabrería con la cual ellos hablen, sino con la eficacia con que lo hagan. Y eso hay que prestarle mucha atención. A Pablo no le interesaban mensajes profundos, ni mensajes rompecabezas, como se ventila hoy en día. Si a Pablo lo que buscaba era la eficacia. Pablo buscaba el respaldo del Espíritu de Dios. Eficacia, no la palabrería, no que hable mucho, no que hable profundo, no que traiga revelaciones, no. Pablo buscaba el respaldo de Dios. Iré a ver, no con la palabrería con la que hablen, sino con la eficacia con que lo hagan. Entonces, una cosa era lo que llamaba la atención al apóstol Pablo, y otra cosa es lo que le está llamando a la atención a la iglesia de la cotidianidad. La iglesia de la cotidianidad está buscando lo medible, lo que se pueda pesar. El apóstol Pablo buscaba un fundamento, buscaba una relación del vaso que recibía y daba con Dios. Iré a ver no con la palabrería con la que hablen, sino con la eficacia con que lo hagan. Y ahora vemos a Pablo que se encuentra con un cierto grupo de discípulos y les hace una pregunta. Después de escucharlo predicar, él entendía que le hacía falta algo y les hizo una pregunta bien sencilla. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando aceptaron a Jesucristo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Parece que en la mentalidad de Pablo, tener el Espíritu Santo es indispensable para el que ministra. No es un complemento más, no es un relleno, no, es indispensable. Por eso Jesucristo dijo, le conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no puedo enviárselo. Y el otro consolador es el Espíritu de verdad.
Un espíritu que el mundo no conoce, pero que aquel que ministra a Cristo sí que lo conoce. Entonces no tome liviano al Espíritu Santo en la vida ministerial. No lo tome liviano como muchos. El Espíritu Santo es indispensable para un desarrollo ministerial conforme al plan, a la voluntad y al propósito de Dios. Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, pero ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, ¿en qué pues fueron bautizados? ¿Cuál es el bautismo que a ustedes lo regula? Porque habían dos bautismos. Uno que lo dispensaba Juan, el bautizante, que era un bautismo para arrepentimiento, confesión de pecado. Sí, yo me arrepiento, yo reconozco mi falta, y se te confirmaba públicamente con el bautismo de que tú habías confesado tu falta. Pero el mismo Juan implicó que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que después de él vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Y lo ves ministrando y le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando aceptaron, cuando confesaron? Pero ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le recuerda la diferencia del bautismo de Juan con lo que él está implicando. El bautismo de Juan es de arrepentimiento. Él proclamaba al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando ellos oyeron esto, comprendieron lo que Pablo estaba diciendo, entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y la segunda observación es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de los padres de la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús. Y ellos entendieron lo que Pablo decía y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo les impuso las manos, y cuando Pablo les impuso la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Porque eso era lo que Pablo entendía que le hacía falta. Sus enseñanzas parecían potables, sus testimonios parecían buenos también, pero le hacía falta el sazón que da el Espíritu Santo, le hacía falta la evidencia del Espíritu Santo, le hacía falta esa gracia que el Espíritu Santo transmite cuando el vaso expone la palabra de vida. Entonces, número 1, el bautismo de Juan para arrepentimiento. Número 2, el bautismo de Jesucristo es con Espíritu Santo. Número 3, bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Número 4, Pablo está imponiendo las manos para que esos que estaban predicando recibieran el Espíritu Santo que no habían recibido y ni siquiera habían oído hablar sobre esa doctrina y ese fundamento. Y me llama la atención es que cuando Pablo les impone la mano, hablaban en lenguas y profetizaban. Y les dije que en las Escrituras aparecen dos Pentecostés. Un Pentecostés en el libro de Éxodo y un Pentecostés en el libro de Hechos. Un Pentecostés que se llama el Pentecostés de Sinaí y un Pentecostés que se llama el Pentecostés de Jerusalén. Dos Pentecostés. En los dos tembló la tierra. En los dos hubo lengua de fuego. En los dos hubo relámpago. En los dos Dios habló. Dios descendió y habló y transmitió un mensaje. Ahora, aunque no registra más Pentecostés, le di 5 o 6 citas bíblicas en las cuales quienes recibían las enseñanzas apostólicas
también recibían las manifestaciones que hubo en Pentecostés. Lo vimos en Éfeso, lo vimos en la casa de Cornelio, lo vimos en Corinto para con los gentiles, que cuando ellos eran ministrados por los apóstoles, también hablaban en lenguas. Las manifestaciones de Pentecostés se hacían presentes. Entonces, no podemos tomar liviano el hablar en lengua. No la chercha que muchos están asumiendo con las lenguas hoy en día, que hay hasta escuela de lengua y no entienden que es un don de Dios y que viene por el Espíritu de Dios, pero ese sello característico tienen que tenerlo ahí pendiente para cuando vayamos a hablar del don de lengua. Entonces Pablo les impone la mano, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y número 2, profetizaban. Ese profetizar no son profecías inventadas ni preconcebidas de las que estamos hablando en estos días, no, es una profecía que viene como influjo del Espíritu Santo que se sopló en la persona. Si el Espíritu Santo no le daba a profetizar, no profetizaban. No hay necesidad de que usted esté profetizando todos los días, de que usted esté haciendo maravilla todos los días, si no viene por el Espíritu Santo. Ahí es donde muchos caen en error, ahí es donde muchos son de confusión y de vergüenza y de escándalo. Y eran por todos unos 12 hombres. El número 12 dijimos que era administración, que era gobierno. Eso está claro. En mi mente está con el hermano Víctor, que un miembro de la congregación que perdió un hijo anoche. Y eso es una pena que no se puede superar y estoy dividido mentalmente. Entonces, eran por todos unos 12 hombres, y 12 significa administración, significa gobierno. Jesús no inventó tener 12. El formato de que un líder tuviera 12 viene desde el Antiguo Testamento. Recuérdense las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Juan tenía 12 discípulos antes de Jesús, y es un formato que viene, que implica administración, implica gobierno. ¿Por qué pasar por alto o hacer liviana la participación del Espíritu Santo en la administración de la iglesia? Cuando yo hablo de participación del Espíritu Santo, yo no estoy hablando de desórdenes que se ven en algunas congregaciones. Yo estoy hablando de que el Espíritu Santo dispensa una administración en esta dispensación. Él concientiza al hombre de pecado, Él fortalece al hombre, Él liberta al hombre, Él guarda al hombre, Él intercede por el hombre. Él tiene un papel preponderante en la relación con Dios en esta dispensación. Y hay personas que reciben el Espíritu Santo y siguen siendo las mismas personas que eran regulados por el viejo hombre, y eso es cuestionable. Recuerden que en Hechos 1:8 Jesucristo fue quien dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. El Espíritu Santo transmite el poder, deposita el poder, activa el poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús. Ahora, cuando ese poder se active en ti, tú serás testigo. ¿Por qué seremos testigos? Porque van a ocurrir cosas a nuestros ojos, visibles, perceptibles, milagros, prodigios, maravilla, transformación del hombre. Y me serán testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese ánimo, esa vocación, ese deseo, ese ímpetu es una manifestación del Espíritu Santo. Ahora,
la enseñanza de hoy gira en que nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo haciéndose Él un depósito en nuestras vidas y siendo nosotros las mismas personas que regulaba el viejo hombre. Ahí hay una contradicción. Porque se habla una lengua, no. Y porque hay una manifestación, no. Porque hay espíritus que se manifiestan en lengua y hay espíritus que libertan cautivos que ellos tienen cautivos y visiblemente ante los hombres hay una liberación. Tenemos que refugiarnos en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Para que usted vea tres cosas que hace el Espíritu Santo cuando Él desciende a la vida de una persona. En 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice las Escrituras lo siguiente. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Está hablando del bautismo, del soplo de Pentecostés. Vendrá sobre ti. Recuérdese, el soplo segundo es en ti. Y este es sobre ti. El soplo segundo permanece, no se va, se queda. Tiene una misión que es enseñar. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe si Él está en nosotros. El soplo de Pentecostés viene sobre ti, no en. Y es con manifestación, es con señales, es con prodigio, para que el que no cree, crea. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y subrayen, vendrá con poder. Vendrá con poder. Porque sin manifestación de poder ni de autoridad no se puede predicar a Jesucristo. Vendrá con poder. Y fíjese que yo no me estoy contradiciendo. Repito, creo en la manifestación del poder de Dios. Creo en la manifestación del Espíritu Santo. Creo en que Dios habla. Creo en que Dios hace milagros. Creo en que Dios hace maravilla. Creo en que Dios sana. Creo en que Dios dirige a su pueblo. Creo en que Dios tiene hombres y mujeres que Él ha apartado para transmitir a su pueblo su voluntad. Sí, yo lo creo. Lo que yo no creo es en el desorden. Lo que yo no creo ni justifico es el formato que muchos están asumiendo. Lo que yo no creo son en profecías inventadas, en profecías concebidas y vistas, planificadas. Lo que yo no creo en milagros que han sido ensayados. Eso es lo que yo critico. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti con poder, va a ocurrir lo siguiente. Número 1, profetizarás con lo que son llamados a profetizar. Se va a activar un don en ti que va a ser notorio delante de todos. Uno que fue ungido como rey está haciendo uso de un don que lo usan los profetas y lo usan los sacerdotes y los usan los hombres llamados al ministerio. Profetizarás con ellos. Entonces viene el Espíritu Santo sobre ti con poder y se va a activar un don espiritual en ti. Entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre ti hay manifestación visible. Hay sanidad, hay liberación, hay palabra, hay un convencimiento interno que se manifiesta de diferentes formas, que te concientiza que estás mal, que necesitas rendirte delante de Dios, que necesitas buscar su rostro, su presencia, llenarte de Él, ponerte a fin con su palabra. Vendrá con poder y se va a activar dones espirituales en tu vida. Con el objetivo principal de que el que no cree, crea. De que el que esté débil se fortalezca. Del que no asuma un llamado con carácter y responsabilidad, se motive y lo haga.
Y lo último que enseña 1 Samuel 16, y con esto yo termino, es que cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, serás mudado en un hombre nuevo. Serás mudado en otro hombre. Tú no puedes ser un vaso de Dios y un fornicario. Tú no puedes ser un vaso de Dios y un adúltero. Tú no puedes ser un vaso de Dios y un mentiroso, un engañador. No puede una fuente dar dos aguas. Entonces, ¿cómo yo sé si las manifestaciones de Dios, entre comillas, que se realizan a través de alguien son de Dios? Cuando yo vea estas características, cuando yo vea estos elementos que se conjugan en la persona que está ministrando. Pero el principal es que serás mudado en otro hombre. Serás un hombre nuevo. No será guiado por la naturaleza animal, carnal, diabólica que regulaba el viejo hombre. El viejo hombre será debilitado, será opacado, porque tu mente será transformada. Tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Tu deseo es el deseo y la voluntad de Dios. Tú pensarás diferente, actuarás diferente, te comportarás diferente, hablará diferente, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Entonces no es solamente manifestación, no es solamente gloria y portento y like. Hay una transformación de tu hombre interior. Hay una fortaleza y una capacidad que te va a dar a ti la gracia de tú tener el deseo, el ánimo, la voluntad, la necesidad de dejar de ser lo que tú eras, lo que a ti te regulaba, y ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre y una mujer de Dios. Y el tema del Espíritu Santo es amplio, es plural. El tema del Espíritu Santo es sumamente interesante. No lo limite a un simple hablar en lengua, no lo limite a una simple manifestación. Hay un portento visible, hay una manifestación visible, hay una activación de dones espirituales en la persona que lo reciba y hay una transformación en el hombre que lo reciba. Una transformación, será mudado, será cambiado en otro hombre, un hombre nuevo, una vida nueva, con metas nuevas, con ideales nuevos, con principios nuevos, con perspectiva nueva, una filosofía nueva, un estilo de vida nuevo. Y eso es lo que permite que Cristo crezca dentro de ti. Yo creo que les he hablado claro en estas intervenciones y con ella terminamos la parte principal de las mismas, que es buscando la unidad que se complementa con el crecimiento de Jesucristo. Y cerramos con la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo que no cree en el Espíritu Santo. Le estoy hablando a personas que creen en la manifestación del Espíritu Santo. En orden. Con ellos, con ustedes que estoy hablando. Y yo no estoy hablando con los que no creen. Entonces, cuando venga, habrá manifestación, habrá señales, habrá poder, habrá gloria conforme a la necesidad y a la urgencia que tenga el Espíritu. No conforme a tus metas y propósitos. Y lo principal es que serás mudado en un hombre nuevo. Él transforma, Él cambia, Él convierte debilidades en fuerza y lo que no podías hacer con tu propia fuerza, con Él tú todo lo puedes. En la próxima clase le hablaré sobre Jesucristo, el Espíritu vivificante. Esperemos que mi ánimo para esa oportunidad sea otro y podamos disfrutar
de las enseñanzas que implica ese tema. Jesucristo, el Espíritu vivificante. Que Dios le bendiga. Yo hablo con un grupo de guerreros y de guerreras llenos del poder del Espíritu Santo, con hambre de emular a Jesucristo, con hambre de proyectar a Jesucristo, con hambre de que el Evangelio de verdad, el Evangelio de santidad, el Evangelio de pureza, el Evangelio de poder, el Evangelio de gloria, de honra, de majestad, el Evangelio que es la llave que abre las puertas del cielo para que se manifieste en la tierra, que ese Evangelio sea diseminado en los corazones y en la mente de las almas que necesitan salud, salvación y vida eterna. Con esos es que estoy hablando, con guerreros, con guerreras, con la generación que va a impactar y va a transformar este mundo. Yo sé que del grupo que está pendiente no hay quienes inventen milagros, no hay quienes inventen profecía, no hay quienes inventen visiones, no hay quienes inventen experiencia, porque todo lo que dan, lo dan por dirección del Espíritu Santo, lo dan en el tiempo del Espíritu Santo y dentro de su voluntad. Con ustedes es que hablo y para ustedes es que yo comparto estas enseñanzas. Yo espero que la valoren, yo espero que ustedes las estudien y que le saquen el provecho que nosotros entendemos que tiene. Cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, vendrá con poder, se van a activar dones que serán visibles delante de los hombres, pero lo principal es que te va a transformar en un hombre nuevo. No serás el mismo. No puedes ser el mismo hombre guiado por el viejo hombre, por la naturaleza de la carne, aquel que sea un vaso del Espíritu Santo. Por eso hablamos de la santidad. Por eso hablamos de la unidad con Dios. Por eso hablamos del nuevo nacimiento. Recapitulen todo lo enseñado en las diferentes entregas que hemos tenido, hagan su resumen y en la próxima entrega pues seguiremos conversando con otro tema que entendamos que sea de provecho para todos. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuérdese que sin Cristo nada podemos hacer. Él es lo indispensable, lo fundamental en nuestras vidas. Estemos a cuenta con Él. Hagamos que Él se sienta a gusto con nosotros y su presencia será garantizada en nuestros ministerios. Salud, bendiciones. Hasta la próxima.